Capítulo 61. Después de una larga conversación con Yuezón, Yetian finalmente logró comprender algo sobre la base del mar demoníaco. Sin embargo, lo que Yuezón compartió era simplemente conocimiento común, no mencionó ninguna información encubierta. Antes de partir, Yetian preguntó de repente, «Maestro del pabellón Yue, ¿conoce a Yue Ling?» Dado que ambos se llamaban Yue y ambos estaban afiliados al pabellón marcial, Yetian se preguntó si podría haber alguna relación entre ellos. Su consulta fue provocada por la curiosidad. Yue Ling y yo pertenecemos al clan Yue, una de las 3 grandes familias que controlan el pabellón marcial, explicó Yuezón. Soy de una familia secundaria, mientras que Yue Ling es una joven amante de la familia principal. Su origen es mucho más profundo que el mío y su estatus supera con creces el mío. Como pensaba, reflexionó Yetian. Su suposición había sido correcta. Incluso el estado de Yuezón palideció en comparación con el de Yue Ling. Tenía sentido que Yue Ling tuviera un gran guerrero marcial como sirviente. Aunque ese sirviente no era particularmente poderoso, el hecho de que un sirviente del gran guerrero marcial fuera asignado para servir a un guerrero de élite como Yue Ling fue bastante sorprendente. En la base Linai, los grandes guerreros marciales ocupaban posiciones estimadas, ninguno se rebajaría a servir a un guerrero de élite. Solo una familia importante como el clan Yu emprendería tal arreglo. Maestro del pabellón Yue, volveré a molestarte en un mes, se despidió Yetian. Al regresar a casa, Yetian comenzó a contemplar sus próximos movimientos. Según Yuezón, las tarjetas de oro y la moneda de la base Linai podrían cambiarse en el Demon Sea Bank por la moneda de la base Demon Sea. El tipo de cambio era de 2-1, pero esto no fue una pérdida, considerando que los artículos caros en Linai podrían ser más baratos en Demon Sea Base. Con solo un mes antes de abandonar la base Linai, debería liquidar algunos activos, de lo contrario, se desperdiciarían, pensó Yetian. Lo primero que necesitaba ordenar era la reserva de sangre de bestia intermedia, inicialmente reservada para el cultivo de Yeyu. Con solo un mes restante, Yeyu no podría usarlo todo. Por lo tanto, Yetian distribuyó 1000 porciones al equipo de caza de Wenwolf de forma gratuita, considerando que Wenwolf era una persona decente y un amigo. La sangre de bestia restante se vendió al pabellón marcial por un total de 1000 millones de unidades monetarias. Si bien 1000 millones puede parecer mucho, era calderilla para un guerrero marcial del calibre de Yetian. Además de la sangre de la bestia, Yetian vendió su colección de valiosas hierbas medicinales por 400 millones de unidades. Decidió no vender su villa, pensando que le serviría como lugar para quedarse si alguna vez regresaba. Durante el mes restante, Yetian se centró únicamente en el cultivo y logró aumentar su fuerza a 230.000 gatos. Aunque el crecimiento fue rápido, a este ritmo, podía esperar alcanzar el límite de 1 millón de gatos de un gran guerrero marcial dentro de 3 años y luego avanzar al reino de Gran Maestro. Alcanzar el estatus de Gran Maestro en 3 años haría que innumerables guerreros marciales sintieran envidia, pensó Yetian. Especialmente cuando muchos de ellos nunca alcanzarán ese nivel en sus vidas. Pero esto es solo con mi talento de cultivo de primer nivel actual. ¿Quién puede decir que no hay talentos de nivel superior en Demon Sea Base? Si puedo copiar esos talentos de nivel superior, el tiempo requerido para alcanzar el estatus de Gran Maestro sería mucho más corto. El deseo de copiar talentos de cultivo de nivel superior fue una de las razones por las que Yetian estaba ansioso por ir a la Demon Sea Base. Quedarse en la base Linai no le daría la oportunidad de copiar tales talentos, ya que eran rasgos inherentemente humanos, a diferencia de los talentos del linaje de las bestias, que no eran adecuados para él. Hermanita, vámonos, le dijo Yetian a Yeyu, que estaba ocupada empacando sus cosas. Yeyu estaba coleccionando algunas de sus baratijas, artículos con poco valor monetario pero con un valor sentimental significativo. Si pudiera, se habría llevado todo de su casa, pero estaba limitada en lo que podía traer. Llenó 3 bolsas grandes, que colgó sobre la espalda de Xiao Jin. Poco después, Yetian y Yeyu montaron en Xiao Jin y abandonaron la comunidad Jardín Central, dirigiéndose hacia la puerta norte de la base Linai. En ese momento, Yuezón ya los estaba esperando allí. Cuando Yetian llegó a la puerta norte, no solo vio a Yuezón sino también a 7 u 8 guerreros. Lin Banli, el gran maestro Li y varios otros grandes guerreros, todas figuras de alto perfil en la base Linai, también estaban allí. Probablemente también se dirijan a la base Demon Sea, pero su propósito debe ser diferente al mío, especuló Yetian.
Estaba planeando establecerse en la Best Demon Sea, mientras que era poco probable que Lin Banli y los demás abandonaran todo en la base Linai. Tenían poco espacio para avanzar y no vieron ningún beneficio en ir a la Demon Sea Base. Al menos en la base Linai, eran peces gordos. Si fueran a la Demon Sea Base, aparte del gran maestro Li, los demás tendrían que andar con cuidado, lo que no sería cómodo para ellos. Maestro. Lin Banli y los demás saludaron a Yetian cuando lo vieron. Maestro Ye, ¿vas a dejar la base Linai para siempre? El gran maestro Li miró las bolsas grandes de Xiao Jin y preguntó con curiosidad. Sí, planeo establecerme en la Best Demon Sea. Tal vez regrese si el tiempo lo permite, respondió Yetian casualmente. Al oír esto, el rostro del gran maestro Li se iluminó. Sin Yetian, nadie podría dominarlo en la base Linai. Se convertiría en el único gran maestro y la persona más fuerte allí. Mientras Yetian estaba presente, siempre se había sentido sofocado y no se atrevía a ser arrogante. Entonces, la partida de Yetian fue la que más lo emocionó. Sin embargo, frente a Yetian, mantuvo su euforia oculta en lo más profundo de su ser. Después de esperar aproximadamente una hora, Yetian finalmente vio acercarse una caravana. El suelo comenzó a temblar cuando una serie de bestias gigantescas arrastraron una gran cantidad de carga hacia ellos. La caravana está aquí. Yue Son anunció en voz alta. Lin Banli y los demás estaban familiarizados con esta caravana y no mostraron sorpresa. Sin embargo, Yetian y Yeyu miraron con curiosidad el convoy que se acercaba. Así que usan bestias tan enormes como monturas para que la caravana transporte las mercancías. Yetian se dio cuenta en ese momento de cuán formidable era el pabellón marcial, incomparable a cualquier poder ordinario. Capítulo 62. La caravana llegó a la puerta norte, donde Yue Son entabló conversaciones sobre la transferencia de carga con un guerrero líder de la caravana. Estos bienes habían sido transportados desde la base principal a la base Linai para su venta, a cambio de otros recursos. Estos eran recursos de los que carecía la base principal, como hierbas medicinales específicas y materiales de bestias feroces, mientras que la base principal podía ofrecer muchos productos terminados como medicinas curativas y armas elementales. El intercambio de bienes benefició a ambas bases, y el gremio marcial también se benefició significativamente en el proceso. Yue Son designó personas para administrar los productos, un proceso que tomaría 1 o 2 horas. Sabiendo que tenían tiempo para matar, personas como el gran maestro Li cerraron los ojos para descansar, mientras Yetian miraba con curiosidad a las gigantescas bestias que formaban parte de la caravana. Todas estas feroces bestias eran de la misma especie, se parecían a los elefantes pero varias veces más grandes y cubiertas de gruesas escamas. Como las bestias no estaban lejos de Yetian, podía evaluar fácilmente sus habilidades innatas. Tipo, elefante bruto blindado. Talento de línea de sangre, medio. Talento defensivo, elemental. Talento de fuerza, elemental. Buenos talentos, exclamó Yetian. Estos elefantes brutos blindados incluso tenían 2 talentos especiales. Aunque solo eran talentos de nivel elemental, deberían considerarse buenos entre las bestias. Lo único que lamentaban era que el talento de su línea de sangre era solo medio, lo que garantizaba que nunca podrían convertirse en bestias particularmente fuertes. Incluso si son de nivel medio, por su aura, han alcanzado su máximo crecimiento, alcanzando el nivel de bestias feroces de alto nivel. Con talentos defensivos y de fuerza, deberían tener una capacidad media entre las bestias feroces de alto nivel, concluyó Yetian. Su enorme tamaño y su moderada resistencia los hacían ideales para el transporte de carga. Pasó aproximadamente 1 hora y media y el intercambio de carga de Yue Son con la caravana estaba casi completo. La caravana se preparó para regresar a la Best Demon Sea. Si sigues la caravana, te costará 10 millones por persona, incluido el permiso de entrada gratuito, dijo un guerrero que encabezaba la caravana mientras se acercaba a Yetian y los demás. Aquí, Lin Banli le entregó 10 cartas doradas al guerrero. Aunque el gran maestro Li era un gran maestro, no podía romper las reglas. La caravana también tenía un gran maestro que se quedó en un carro tirado por un elefante bruto blindado y no había bajado. Entonces el gran maestro Li no se atrevió a negarse a pagar. Tienes que pagar 30 millones, ya que también tienes que pagar por tu bestia, señaló el guerrero de la caravana a Xiao Jin. 30 millones era una cantidad trivial para Yetian. Pagó sin ninguna discusión. Pronto la caravana partió. El gran maestro Li y los demás no eran elegibles para montar los elefantes brutos blindados, tuvieron que correr al lado.
Ye Tian y Ye Yu, sin embargo, estaban más cómodos, cabalgando sobre la espalda de Xiao Jin sin ningún empujón, completamente a gusto. Los elefantes brutos blindados no corrían a altas velocidades, sino que se movían a 100 metros por segundo. Fue lento, pero no había otra opción, este era el desierto, y había innumerables bestias feroces entre la base Linai y la base Demon Sea. Además, la ruta no estaba completamente despejada. Si corrían demasiado rápido, no solo la carga podría volcarse, sino que también corrían el riesgo de toparse con otras bestias, creando un gran problema. Dada la velocidad de los elefantes brutos blindados, se necesitarían unas 8 o 9 horas para cubrir la distancia de 3.000 kilómetros, un periodo de tiempo que no era demasiado largo. Viajando a la velocidad de los poderosos elefantes acorazados, la caravana cubrió una distancia de 3.000 kilómetros en aproximadamente 8 a 9 horas. El tiempo no fue particularmente largo. En el camino, Ye Tian se encontró con numerosas bestias feroces. Sin embargo, la mayoría de ellos huyeron tan pronto como sintieron el aura de los elefantes acorazados. Después de todo, una manada de bestias de alto nivel exudaba una fuerte fuerza disuasoria, las bestias ordinarias no se atrevían a acercarse a la caravana. La caravana no temía a las bestias de alto nivel, su preocupación era la aparición de bestias de primer nivel. Sin embargo, la probabilidad de encontrar bestias de primer nivel no era alta. La ruta que tomó la caravana fue relativamente segura, manteniéndose alejada de los territorios de las bestias de primer nivel. Por lo tanto, a menos que tuvieran mucha mala suerte, los contratiempos eran generalmente improbables. Pasaron 9 horas. Ye Tian se sentó encima de Xiao Jin, sus ojos escaneando la distancia. Con su aguda visión, pronto vio a lo lejos una ciudad enormemente grande. La ciudad era muchas veces más grande que la base Linai, pero carecía de muros de protección. En cambio, una tenue pantalla brillante cubría toda la ciudad. Base del mar del demonio, murmuró Ye Tian para sí mismo. En comparación con la Gran Demon Sea Base, la base Linai era sin duda un lugar atrasado, la diferencia entre las dos era la misma que entre una ciudad moderna y una antigua. Lo que despertó la curiosidad de Ye Tian fue la inmensa pantalla de luz que cubría toda la base Demon Sea. Se rumoreaba que se trataba de una formación, pero se preguntaba cómo se había construido. Un minuto después, el guerrero que encabezaba la caravana anunció: «Hemos llegado. Tomen sus permisos de entrada y váyanse». El líder le entregó un permiso en papel a Ye Tian y lo despidió. Demon Sea Base tenía múltiples entradas, ninguna de las cuales estaba cubierta por la pantalla de luz. Se podía entrar, pero se requería un permiso de entrada o un documento de identidad con poder de Yuan. La entrada no autorizada, incluso por parte de un gran maestro, se castigaba con la muerte. Con 3 permisos, Ye Tian pasó por la entrada y entró en Demon Sea Base, separándose posteriormente del viejo Li y los demás. Claramente tenían sus propios asuntos que atender. Y como sus caminos tal vez no se volvieran a cruzar, no había razón para permanecer juntos. Las calles de Demon Sea Base eran bastante amplias, lo suficientemente anchas incluso para que Xiao Jin caminara sin parecer demasiado grande. Esto fue intencional, diseñado teniendo en cuenta que las mascotas eran bestias. Después de preguntar, Ye Tian finalmente localizó el lugar donde podía registrarse para residir en Demon Sea Base, la oficina de residentes de Demon Sea Base. De pie frente al rascacielos que albergaba la oficina, Ye Tian sintió una repentina oleada de nostalgia. De hecho, lo había sentido desde que llegó a Demon Sea Base. Después de todo, la base se parecía a una ciudad moderna de su vida pasada, excepto que el poder Yuan era la fuente de energía aquí, impregnando el aire, mucho más denso que en la base Linai. Sin duda, entrenar en un entorno así sería mucho más rápido. Justo cuando Ye Tian estaba a punto de ingresar a la oficina de residentes de la base marítima del demonio, un guerrero vestido como guardia de seguridad lo detuvo. «Amigo mío, tu bestia no puede entrar». Ye Tian miró al guerrero, luego a la entrada de la oficina y finalmente al tamaño de Xiao Jin. De mala gana, no tuvo más remedio que dejar a Xiao Jin afuera para evitar cualquier destrucción. «Xiao Jin, espérame afuera. Volveré pronto», instruyó Ye Tian. «Maestro, salga rápido». Xiao Jin estaba algo temeroso y ansioso. El área estaba llena de humanos, muchos de los cuales eran poderosos. Incluso sintió la presencia de humanos mucho más fuertes que él, justo dentro de la oficina. Como bestia, quedarse aquí me resultaba demasiado estresante. Si Ye Tian estuviera allí, no tendría miedo. Pero cuando Ye Tian se fue,
comenzó a preocuparse por su seguridad. Capítulo 63. Al ingresar a la oficina de administración de la base Demon Sea, Jetian descubrió que no había mucha gente allí. Sin embargo, tras reflexionar, esto tenía sentido. Este era un lugar para la verificación de identidad y prácticamente todos en la Demon Sea Base ya tenían una identificación. Solo aquellos cuyas tarjetas de identidad Yuan Superíndice 1 hubieran sido dañadas vendrían aquí para obtener reemplazos. Por lo tanto, pocas personas vinieron a hacer negocios aquí. Jetian llegó a una ventana, informó sus antecedentes y llenó una gran cantidad de papeleo. El último paso para convertirse oficialmente en residente de Demon Sea Base fue ir al 10º piso para realizar un pago. La tarifa era elevada, 50 millones de unidades por persona. Para el individuo promedio en Demon Sea Base, esta cantidad era astronómica, pero para los recién llegados que querían formar parte de la base, este era el alto precio a pagar. De lo contrario, ¿no inundarían todos los guerreros de bases más pequeñas la base marítima del demonio? Al carecer de la moneda de Demon Sea Base, Jetian hizo un viaje al vecino Demon Sea Bank e intercambió 100 millones de unidades. Después de pagar la tarifa, procesó con éxito 2 tarjetas de identidad Yuan. En cuanto a Xiao Jin, su bestia mascota, no necesitaba una tarjeta de identidad, registrarse en la oficina de gestión de bestias fue suficiente. Posteriormente, Jetian también solicitó 2 tarjetas bancarias en el Demon Sea Bank. Eran similares a las tarjetas bancarias de su vida anterior, pero las tarjetas del Demon Sea Bank eran especiales, grabadas con patrones mágicos simples que podían almacenar información. Para solicitar una tarjeta bancaria, era necesario poseer una tarjeta de identidad Yuan. Habiendo completado el proceso de verificación de identidad para él y Yeyu, Jetian ahora era elegible para solicitar tarjetas bancarias. Con las tarjetas de identidad ordenadas y las tarjetas bancarias en la mano, Jetian visitó a continuación la oficina de gestión de bestias para registrar a Xiao Jin. Se podría decir que Jetian se había ocupado de los asuntos más básicos desde que llegó a la Base Demon Sea. El siguiente punto de su agenda era la compra de propiedades. Con abundantes fondos convertidos a la moneda de Demon Sea Base, que ascienden a la asombrosa cifra de 800 millones, Jetian tenía más que suficiente para comprar una villa. Este era el capital que había acumulado durante 2 años. Aunque no podía permitirse una villa en el área central de Demon Sea Base, no aspiraba a tal extravagancia. Después de una selección, Jetian compró una pequeña villa en una comunidad cerca del área central por unos 300 millones. Una de las mayores ventajas de la villa era su conjunto mágico de insonorización, que podía bloquear el ruido exterior. También tenía una sala de cultivo con fuerza Yuan más concentrada en comparación con el mundo exterior, acelerando el cultivo en aproximadamente un 30%. Hermano, ¿es este nuestro nuevo hogar?, Yeyu exclamó emocionado al llegar a la villa. Aunque la villa era más pequeña que la anterior, para ella, que nunca había visto una villa moderna, era 100 veces mejor y sentía curiosidad por muchas cosas. Jetian, aunque visitó la Demon Sea Base por primera vez y vio una villa moderna de esta época, no tenía tanta curiosidad como Yeyu. Las villas de esta época no eran muy diferentes a las de su vida anterior. En realidad, la mayor parte de lo que la gente de Demon Sea Base había desarrollado eran meras imitaciones de elementos de hace más de 100 años, por lo que Jetian no estaba familiarizado con ellos. Durante los días siguientes, Jetian se fue de compras para decorar su nuevo hogar, asegurándose de que no se sintiera demasiado vacío. Al mismo tiempo, también comenzó a familiarizarse con todos los aspectos de la Demon Sea Base. En la sala de cultivo, Jetian miró un enorme pilar recientemente comprado, un pilar de prueba de poder. Había visto cosas así antes en la base Linai, pero el equipo allí era indudablemente rudimentario. El pilar frente a él era más avanzado, capaz de probar con precisión incluso un ataque de nivel Gran Maestro. Lo que intrigó a Jetian fue que la Demon Sea Base no usó el término Jin para el poder de ataque más allá del nivel de Gran Maestro. En cambio, usaron elefante. Superíndice 2. Un elefante de poder equivalía a 1.000.000 de Jin de fuerza. Este no era un elefante ordinario sino un antiguo paquidermo colosal, una bestia feroz de alto nivel. Su cuerpo tenía un nivel de poder de 1.000.000 de Jin, y casi todos los paquidermos antiguos poseían este nivel de fuerza. Este elefante no era una bestia ordinaria, sino más bien un mamut primitivo, un tipo de animal feroz de alto nivel. Su fuerza física medía la asombrosa cifra de 1.000.000 de libras. Casi todos los mamuts antiguos poseían este nivel de poder. De ahí que la gente adoptara el elefante como unidad de fuerza. Después de todo, a medida que aumentaba el nivel de cultivo, si se continuaba usando libras como unidad,
Los números podrían aumentar a decenas o incluso cientos de millones de libras, lo que sonaría extraño. La unidad elefante fue generalmente aceptada por los grandes maestros y se consideraba mucho más refinada que la unidad libra. Auge. El puño de Yetian golpeó el pilar de medición de fuerza. La pantalla decía 232.356 minutos, lo que indicaba que la fuerza de Yetian ascendía a 232.356 libras, una medida muy precisa. Esta era la fuerza física pura de Yetian. Inmediatamente después, Yetian activó su talento de fuerza y agregó la amplificación de su fuerza Yuan. Otro estallido resonó cuando el pilar de medición de fuerza se sacudió. Apareció un nuevo número, 4.6 minutos, acompañado de un pequeño icono de elefante. Esto no significaba 4,6 libras sino más bien 4,6 elefantes de fuerza, equivalentes a 4,6 millones de libras. Luego, Yetian empuñó un cuchillo de nivel intermedio impulsado por Yuan y golpeó el pilar con todas sus fuerzas. En el pilar apareció la cifra 27,6, que representa 27,6 elefantes de fuerza o 27,6 millones de libras. Tal nivel de poder de ataque se consideraba bastante bueno incluso entre los grandes maestros. El más débil de los grandes maestros solo podía ejercer poco más de 2 elefantes de poder de ataque. Por supuesto, esos grandes maestros eran los más débiles entre sus filas. En la Demon Base, ocupaban solo posiciones de nivel medio y estaban lejos de los niveles superiores. Según los datos de Demon Base, el límite de la fuerza física de un gran maestro es de 50 millones de libras o 50 elefantes. Con la amplificación de poder de Yuan, pueden ejercer hasta 100 elefantes de fuerza. Incluso un gran maestro sin talentos especiales podría matarme instantáneamente. Todavía estoy débil dentro de la base marítima del demonio, pensó Yetian para sí mismo. Lo que Yetian apreció de la Demon Base fue su estricto sistema legal. Al igual que en su vida anterior, la base tenía leyes estrictas contra actividades ilegales. Incluso las personas de familias numerosas no podían intimidar a las personas comunes y corrientes. Por el contrario, en otras bases donde parecía que matar estaba prohibido, si alguien de una gran familia realmente mataba a alguien, nadie intervenía. Pero fue diferente en la Demon Base. Incluso si un gran maestro matara intencionalmente a una persona común y corriente, podría ser encarcelado durante cientos de años o incluso condenado a muerte en casos graves. Un entorno tan propicio contribuyó a la prosperidad de la Demon Base. Por supuesto, una vez fuera de la base, las escaramuzas seguían ocurriendo con frecuencia. Esos incidentes eran inevitables y no podían evitarse. A continuación, tengo 2 tareas. Primero, inscribir a mi hermana en la escuela. La Demon Base tiene escuelas para guerreros marciales, donde podría obtener una mejor educación. La segunda tarea es encontrar talentos de cultivo por encima del nivel superior y copiarlos. Para transformar mi propio talento de cultivo, planeó Yetian. Dado que la segunda tarea dependía de la suerte, preocuparse por ella no tenía sentido. Por ahora se centró en lo primero. Entonces, llamó a su hermana Yeyu y le dijo, «Hermana, ¿debería llevarte a la escuela mañana?» «Seguro». Yeyu asintió. Sabía que su hermano estaba ocupado. Por lo general, no se le veía por ningún lado, siempre aislado en cultivo solitario. A menudo se aburría, ya que su mascota Xiao Jin no podía hablar para hacerle compañía. Comparado con eso, prefería ir a la escuela donde al menos podría hacer algunos amigos. «Genial, entonces te llevaré a la escuela mañana», dijo Yetian, acariciando la cabeza de Yeyu con una sonrisa. Capítulo 64. La Demon Base tenía numerosas escuelas, divididas principalmente en 2 niveles, uno para gente común y guerreros marciales, y el otro exclusivamente para cultivadores. Además, las escuelas para cultivadores también variaban en calidad y las de nivel superior incluso ofrecían orientación de grandes maestros. Sin embargo, una vez que alcanzabas la edad de 25 años o avanzabas al nivel de gran guerrero marcial, tenías que graduarte. Después de todo, más allá de ese nivel, tu camino dependía de ti mismo, la orientación de esas escuelas ya no tenía tanto impacto. Originalmente, Yetian pensó que las escuelas de cultivadores solo enseñaban métodos básicos de entrenamiento físico y algunas teorías. Solo después de explorar más a fondo estas instituciones se dio cuenta de lo estrecha que había sido su comprensión. Había una multitud de temas que uno podía aprender, varias técnicas de espada, artes de puño, artes de palma e incluso habilidades esotéricas como matrices de formación básicas y el arte de forjar armas elementales.
Sin embargo, había una condición previa, se necesitaba el talento correspondiente. Por ejemplo, solo aquellos con talento en el manejo de la espada podrían inscribirse en cursos de manejo de la espada, sin él, ni siquiera se podrían pedir prestados libros sobre el tema. Estas escuelas enfatizaron la instrucción personalizada. Cualquier persona con talentos especiales fue muy bien recibida. Incluso si uno carecía de talentos únicos, aún podía aprender cosas básicas como el manejo elemental de la espada o técnicas con cuchillos, que eran de libre acceso y no requerían aptitud especial. Si no fuera tan único y no tuviera que ocultar mis talentos, también me gustaría inscribirme en una escuela de cultivadores, se lamentó Yetian. Registrarse en una escuela de cultivadores no fue complicado. Con su tarjeta de identificación, nivel de cultivo y talento medio, Jeju obtuvo la admisión fácilmente. Aunque no era la mejor escuela de cultivadores en Demon Seabase, estaba convenientemente cerca de su villa. Después de pasar unos días completando todos los trámites, Jeju se inscribió con éxito. Inicialmente, Yetian había planeado preguntar sobre los prodigios de la Demon Seabase para poder encontrar y copiar sus talentos. Sin embargo, la llegada de un individuo trastocó sus planes. Joeling. Yetian se sorprendió al verla parada afuera de su villa cuando regresó a casa. Después de pensarlo un momento, todo cobró sentido. Joeson sabía que vendría a la vez Demon Sea, y como Joeling y Joeson eran de la misma familia, tal vez Joeson le había informado. Yetian, mucho tiempo sin verte, saludó Joeling con una sonrisa. Entremos y hablemos, sugirió Yetian. Seguro. Joeling siguió a Yetian a la villa y se sentaron en la sala de estar. ¿Joeson te dijo que iba a ir?, preguntó Yetian directamente. De hecho, Joeson me informó. Al principio, pensé que podría estar mintiendo, pero al verte ahora, sé que estaba diciendo la verdad. Has alcanzado el nivel de gran guerrero marcial en tan poco tiempo. Según Joeson, incluso mataste a un gran maestro. ¿Es eso cierto? Joeling miró fijamente a Yetian, esperando su respuesta. Era simplemente un gran maestro ordinario, dijo rápidamente Yetian, admitiéndolo efectivamente. Incluso un gran maestro ordinario sigue siendo un gran maestro. Para que un gran guerrero marcial mate a uno, necesitarías un talento especial que mejore tu ataque. Me gustaría invitarte a unirte a nuestra cámara marcial nuevamente. ¿Lo harías?, preguntó Joeling. Como dije antes, no estoy interesado en unirme a ninguna facción por ahora, Yetian negó con la cabeza. Joeling no se sorprendió ni decepcionó por la respuesta de Yetian, ella simplemente había preguntado de pasada. Luego, reveló el verdadero propósito de su visita. Yetian, ¿alguna vez has oído hablar de los reinos secretos?, preguntó Joeling. ¿Reinos secretos? Yetian negó con la cabeza. Yetian volvió a negar con la cabeza. Realmente no tenía idea de que era un reino secreto, parecía algo sacado de una novela. En esta época, nunca había oído hablar de eso. Joeling, consciente de que Yetian provenía de una base pequeña y naturalmente ignoraba tales reinos, explicó, un reino secreto es una especie de subespacio separado de la Tierra. Tiene montañas, ríos, árboles e incluso bestias feroces. Cada reino secreto es único, algunos abundan en tesoros, mientras que otros son estériles. La apariencia de estos reinos está relacionada con el desastre que ocurrió hace 100 años. Las entradas son fisuras espaciales que se abren solo bajo condiciones específicas. Así que eso es lo que es. Yetian entendió. Joeling continuó, no muy lejos de la gran base del mar demonio, hay una cadena montañosa que contiene un reino secreto. Sin embargo, solo los guerreros por debajo del nivel de gran maestro pueden ingresar. Aquellos en el nivel de gran maestro o superior serían aplastados hasta la nada por el poder del reino si intentaran entrar por la fuerza. ¿Para qué me estás diciendo esto?, preguntó Yetian. En realidad, ya estaba formando algunas conjeturas en su mente. Quiero invitarte a entrar al reino secreto conmigo, declaró Joeling. El reino es peligroso y los guerreros no necesariamente cooperarán una vez dentro. Incluso los miembros de la misma familia pueden matarse entre sí por tesoros, especialmente porque las noticias del reino no pueden salir. Sin embargo, confío en tu carácter, y eso es por eso quiero invitarte. Todo lo que ganes allí te pertenecerá. ¿Cuántos guerreros entrarán al reino secreto?, Yetian cuestionó más. Muchos, respondió solemnemente Joeling. Este reino en particular se abre solo una vez cada 10 años y tiene capacidad para 1.000 personas.
Pero solo la base del mar demonio tiene mucho más de 1.000 grandes guerreros marciales, por lo que solo las grandes potencias tienen cuotas. Debido a mi estatus, tengo una de esas cuotas. ¿Hasta 1.000 grandes guerreros marciales? Yetian inhaló profundamente. Tal número era inimaginable en su base Linai. Luego entendió las preocupaciones de Yue Ling. Aunque tenía talento, palidecía en comparación con los verdaderamente dotados, razón por la cual quería invitarlo, alguien con el poder de derrotar a un gran maestro ordinario, al reino secreto. ¿Cuál es tu nivel actual?, preguntó Yetian. Podía sentir que Yue Ling estaba en el nivel de gran guerrero marcial, pero no podía determinar en qué etapa se encontraba. La última etapa del gran guerrero marcial, reveló honestamente Yue Ling. Eso fue rápido. Yetian pareció sorprendido. Yue Ling era simplemente un cultivador de alto nivel. ¿Cómo pudo haber progresado tan rápido, incluso con el apoyo de su familia? ¿Podría ser? Yetian consideró una posibilidad. Había evaluado los talentos de Yue Ling una vez antes y no pensó en comprobarlo esta vez. Ahora tenía dudas. Humano, Yue Ling. Talento de cultivo, primer nivel. Talento con la espada, medio. Talento de velocidad, bajo. El talento que había sido de alto nivel ahora era de primer nivel. Con tal talento y el apoyo de su familia, tenía mucho sentido que Yue Ling hubiera alcanzado la última etapa del gran guerrero marcial tan rápidamente. Entonces, es cierto. El talento de cultivo de Yue Ling ha alcanzado el nivel más alto. Si no me equivoco, el tesoro que tomó del lago de la muerte debe haber sido algo que podría elevar el talento, concluyó Yetian. Capítulo 65. Yetian, ¿aceptarás mi invitación?, Yue Ling preguntó con entusiasmo. Yetian dudó por un momento antes de asentir. Muy bien, estoy dispuesto a entrar al reino secreto contigo. En verdad, él también sentía mucha curiosidad por saber qué había dentro del reino secreto. Al nivel de un gran guerrero marcial, se consideraba casi invencible y no albergaba temores respecto de ningún otro gran guerrero marcial. Para Yue Ling, aventurarse en el reino secreto podría ser peligroso, pero a Yetian no le importaban los llamados riesgos. Además, entrar en el reino secreto podría proporcionar numerosos beneficios. ¿Por qué no aprovecharía la oportunidad? Sin embargo, era prudente no mostrar excesivo entusiasmo y era mejor mantener un perfil bajo. Yue Ling, me gustaría un informe sobre los talentosos grandes guerreros marciales en la base Demon Sea. ¿Puedes obtenerlo? Después de todo, estamos entrando en el reino secreto, es mejor saber más sobre los otros talentos, dijo Tian. Ningún problema. Yue Ling rápidamente estuvo de acuerdo. En 3 días, te entregaré el informe. Además, el reino secreto se abrirá en 20 días. Durante este periodo, es mejor si no sales. Cualquier retraso podría impedirnos entrar. Entendido, asintió Yetian. Después de despedirse de Yue Ling, Yetian comenzó su cultivo. Con 20 días restantes, podría utilizar plenamente este tiempo para avanzar en su entrenamiento. De vez en cuando salía, si encontrara talentos dignos de copiar, lo haría. De lo contrario, se reservaría sus oportunidades de copiar talentos. Después de todo, en 20 días conocería a muchas personas talentosas con habilidades muy beneficiosas. Si agotara sus posibilidades de copiar ahora, no podría hacerlo en 20 días. 3 días después, un mensajero de Yue Ling entregó un informe de varias docenas de páginas. Solo, Yetian hojeó lentamente los datos. Afortunadamente, Yue Ling había proporcionado una clasificación simple de estos talentos, de lo contrario, la enorme cantidad de información habría sido abrumadora. Genios del cultivo. Genios del combate. Los talentos se dividieron principalmente en estas 2 categorías. Los genios del cultivo eran aquellos con talentos de cultivo excepcionales, lo que significa que la velocidad de su cultivo era mayor. Los genios del combate, por otro lado, tenían talentos que amplificaban significativamente sus capacidades ofensivas. Dominaron por completo a otros guerreros marciales del mismo nivel, hasta el punto de que ni siquiera los genios del cultivo se atrevieron a ofender a estos genios del combate. Si uno fuera a la vez un genio del combate y un genio del cultivo, entonces realmente podría considerarse un talento excepcional. El genio de cultivo número 1 entre los grandes guerreros marciales, Yun Tian, el tercer joven maestro de la familia Yun. Se sospecha que posee un talento extraordinario, en solo 1 año y medio, alcanzó la cima del reino del gran guerrero marcial.
Talento extraordinario. Al ver el nombre asociado con estos talentos de cultivo, Jetian especuló que los talentos extraordinarios deben estar en un nivel superior a los talentos de cultivo de primer nivel. Luego continuó escaneando la lista de genios del cultivo. En total, solo se sospechaba que 3 talentos tenían habilidades extraordinarias. Dentro de la vasta Demon Sea Base, era improbable que solo hubiera 3 con talentos extraordinarios. Sin embargo, al nivel de los grandes guerreros marciales, parecía que solo existían estos 3. Otros recién estaban comenzando su viaje de cultivación o habían alcanzado el reino de los grandes maestros, o incluso más alto. Lamentablemente, estos 3 genios con talentos extraordinarios seguramente no harían apariciones casuales ante los demás. Sus familias deben brindarles protección extrema. Es posible que ni siquiera participen en el próximo reino secreto, supuso Jetian. Entonces, replicar los extraordinarios talentos de estos 3 genios no sería fácil, pero ciertamente era posible. Además de estos 3, había incluso más genios con talentos de cultivo de primer nivel, no menos de 50, y estos eran simplemente los del nivel, gran guerrero marcial. Si el alcance se ampliara para abarcar toda la Demon Sea Base, la cantidad de genios con talentos de cultivo de primer nivel probablemente se multiplicaría muchas veces. En este punto, Jetian tuvo que admitir que los guerreros de la base del Mar del Demonio superaban con creces a los de la base Linai en términos de talento innato. Esta discrepancia tuvo poco que ver con la geografía o la población, proviene principalmente de los niveles de cultivo de los padres. Si los padres tuvieran altos niveles de cultivo, entonces su descendencia nacería con altos talentos innatos. La Demon Sea Base había florecido a lo largo de generaciones, dando origen a numerosos individuos de gran talento. Esta era una ventaja que la base Linai simplemente no podía igualar. Incluso si la base Linai produjera un genio, ese individuo normalmente se iría a una base más grande, obstaculizando el desarrollo de la base más pequeña. Para las bases más pequeñas, esto era un círculo vicioso, pero para las bases más grandes, era un círculo virtuoso. Veamos a continuación los genios del combate. Jetian abrió la página dedicada a los genios del combate y comenzó a navegar atentamente. El principal genio del combate del gran guerrero marcial es Jun Feng, un talento periférico de la familia Jun. Está en la cima del reino del gran guerrero marcial y se sospecha que tiene un talento Wind Blade de primer nivel y un talento de velocidad de nivel básico. ¿Qué? ¿Talento Wind Blade de primer nivel? Jetian quedó atónito. Un talento de Wind Blade era sin duda un tipo ofensivo, capaz de amplificar el poder de ataque. Un talento de Wind Blade de primer nivel probablemente podría amplificar el poder de ataque hasta 20 veces. Junto con las 2 unidades de fuerza de elefante que un gran guerrero marcial máximo podía ejercer, esto equivalía a una fuerza de ataque de 40 unidades de fuerza de elefante. En términos de poder de ataque, Jetian solo tenía 27,6 unidades de fuerza de elefante. Subestimé a estos genios. Jun Feng puede lanzar ataques con 40 unidades de fuerza de elefante, lo cual es incluso más potente que los ataques del Titan Forest Step que encontré antes. Sin embargo, la velocidad de Jun Feng no es tan rápida como la del Titan Forest Step. Y su defensa no es tan formidable. En general, su fuerza integral es mucho más débil que la del Titan Forest Step, analizó Jetian. En comparación con Jun Feng, las ventajas de Jetian radican en la defensa, la velocidad y los talentos curativos. Después de todo, poseía talento de velocidad de primer nivel, talento de defensa de nivel medio y talento de curación de primer nivel. Incluso si estuviera en un reino inferior al de Jun Feng, aún podría dominarlo simplemente confiando en sus talentos. Sin embargo, debo asegurarme de que esta información esté completa. Si estos tipos han escondido otros talentos, entonces su verdadera fuerza no será la que parece. En el futuro, cuando me encuentre con otros genios, no debo subestimarlos. Tengo que dar todo lo que pueda, se advirtió Jetian. Además de Jun Feng, había muchos otros genios del combate cuyas habilidades no debían subestimarse. Entre ellos se encontraban aquellos capaces de realizar ataques con 30 unidades de fuerza de elefante. Algunos tenían habilidades particularmente complicadas, su poder de ataque puede que no fuera impresionante, pero tenían habilidades tortuosas que eran motivo de preocupación. Después de pasar buena mitad del día, Jetian había adquirido una comprensión rudimentaria de estos talentosos individuos. Lo que vino después fue esperar la apertura del reino secreto. En medio de su ajetreado cultivo, pasaron rápidamente 17 días. Ese día, Yue Ling envió a alguien para invitar a Jetian a la familia Yue. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.
Capítulo 66. Finca de la familia Yue. Cuando Yetian llegó aquí, escoltado por un guerrero marcial de élite, no pudo evitar maravillarse al ver la zona residencial de la familia Yue. La propiedad que ocupaba la familia Yue era amplia, con numerosos edificios altos e incluso grupos de villas de estilo retro. Una gran cantidad de guerreros marciales estaban dando vueltas y de vez en cuando se podían ver guerreros marciales de élite. La familia Yue incluso tenía un número considerable de guardias fuertemente armados, cada uno con armadura y empuñando una lanza, patrullando el área como soldados antiguos. Si Yetian no hubiera sido guiado, le habría resultado imposible ingresar a la propiedad de la familia Yue. En el camino, Yetian había estado usando su talento de clonación para evaluar los talentos de los miembros de la familia Yue. Talento de cultivo medio. Talento de cultivo medio. Talento de cultivo de bajo nivel. Talento de cultivo de alto nivel. Después de observar cuidadosamente, Yetian notó que la mayoría de ellos tenían talentos de cultivo de nivel medio o bajo. Por supuesto, también había mucha gente común y corriente en la familia Yue. No había muchos con talento de cultivo de alto nivel, lo que indica que ese talento era relativamente bueno dentro de la familia Yue. En cuanto al talento de cultivo de primer nivel, Yetian no había visto ni uno solo. No es que no hubiera ninguno, simplemente no los había encontrado todavía. Joven maestro Yetian, hemos llegado, dijo el escolta, señalando un espacio abierto no muy lejos. Allí ya se habían reunido más de 20 personas, alrededor de una docena de jóvenes, 6 o 7 personas de mediana edad y un anciano. Yetian, has llegado. Yuelin gritó mientras se acercaba. Sí, ya llegué, respondió Yetian, asintiendo levemente. En ese momento, sintió varias miradas hostiles dirigidas a él. Sintiendo la conciencia de Yetian, Yuelin se acercó y susurró, te di la cuota, lo que ha hecho infelices a algunos de los miembros de nuestro clan. Pero no te preocupes por ellos. Yetian asintió levemente. No le preocupaban los simples guerreros marciales. Los más talentosos entre ellos tenían, en el mejor de los casos, talentos de cultivo de primer nivel, y sus talentos especiales eran muy inferiores a los de Yuelin. Podría haber prestado más atención si alguien tuviera talentos extraordinarios. En ese momento, el anciano miró profundamente a Yetian y anunció, ya que todos están aquí, partamos. Auge. Un barco volador se materializó de la nada. La vista asombró completamente a Yetian. Un joven de la familia Yue se burló, ¿qué? ¿Nunca antes habías visto un barco que controla el viento? Nosotros, los de la familia Yue, poseemos hasta 10 de estos. Sintiéndose despreciado, Yetian replicó, la familia Yue puede tener 10, pero tú. Ven a hablar conmigo cuando lo hagas. De lo contrario, cállate. El joven se quedó sin palabras, sin saber cómo responder. ¿Debía reclamar como suyo el barco que controla el viento? No se atrevió, el barco pertenecía a la familia Yue, no a él. HMPH, es fácil entrar al reino secreto, pero no tan fácil salir. Odiaría ver a Link desperdiciar una cuota contigo, se burló el joven. No te preocupes. Si alguien va a morir, no seré yo, se rió Yetian. Muy bien, jóvenes, no nos acaloremos demasiado, interrumpió el anciano, su mirada moviéndose entre Yetian y el joven mientras un sutil aura de presión emanaba de él. Al instante, el joven de la familia Yue se quedó en silencio, al igual que Yetian. Ambos tenían expresiones de cautela. Este viejo es realmente poderoso, pensó Yetian, sintiendo un dejo de sorpresa. Usó su talento para escudriñar al anciano. Humano, Yue Ben. Talento de cultivo, primer nivel. Talento de manejo de la espada, básico. El anciano Yue Ben poseía talento de cultivo de primer nivel y talento de manejo de espada de nivel básico. Dada la edad de Yue Ben, debe haber practicado durante mucho tiempo, posiblemente alcanzando el reino máximo de un gran maestro. En ese caso, su poder de combate habría sido inimaginable, superando con creces a Yetian. Adelante, dijo Yue Ben con indiferencia. Vaya. La puerta de la cabina del barco controlador del viento se abrió. Silbido. 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 Un guerrero marcial tras otro saltó en el aire y entró en la nave controladora del viento. Yetian estaba junto a Yueling. El interior del barco controlador del viento era bastante espacioso, con numerosos asientos. Yetian y Yueling encontraron asientos adyacentes y se sentaron.
Joe Link, el barco controlador del viento fue construido usando formaciones, ¿verdad? Jetian preguntó con curiosidad. Sí. El barco que controla el viento está hecho usando una formación de levitación y muchas otras formaciones. Los materiales para construirlo son raros, lo que lo hace muy costoso. Si se mide en términos monetarios, vale decenas de miles de millones. Explicó Joe Link. Jadea, vale decenas de miles de millones. Jetian no pudo evitar sorprenderse por el precio del barco controlador del viento. En ese momento, Joe Link continuó, en realidad, nadie está dispuesto a vender un barco que controle el viento. Incluso si tienes el dinero, no puedes comprarlo. ¿Sabes cuál es su velocidad máxima? ¡Qué rápido! Jetian mostró sed de conocimiento. 100 veces la velocidad del sonido. Dijo Joe Link seriamente. 100 veces la velocidad del sonido. Jetian estaba realmente sorprendido. Esa velocidad fue increíblemente rápida. Incluso los aviones supersónicos de su mundo anterior serían inferiores en comparación. Por supuesto, activar 100 veces la velocidad del sonido tiene un gran costo, ya que requiere el uso de piedras Yuan extremadamente valiosas, explicó inmediatamente Joe Link. Las piedras de Yuan se formaron a partir de la condensación del Yuan del mundo. La Tierra había sido nutrida por Yuan durante solo 100 años, por lo que no había muchas de estas piedras. Fue extremadamente difícil encontrar siquiera uno, haciéndolos prácticamente invisibles en el mercado. Eran recursos sumamente valiosos. Sin ellos, al barco que controla el viento le resultaría difícil volar. Incluso con la ayuda del yuan natural del mundo, no alcanzaría la velocidad del sonido. Por lo tanto, utilizar el barco que controla el viento era una tarea que consumía recursos. Incluso la familia Yue no se atrevió a desperdiciar piedras de yuan para activar una velocidad de 100 veces la velocidad del sonido. Esta vez, la familia Yue había activado solo 10 veces la velocidad del sonido en el barco controlador del viento. Esa velocidad ya era muy rápida. Como estaban en el aire, sin obstáculos, podían volar sin preocupaciones. Si estuvieran en el suelo, ni siquiera un gran maestro se atrevería a elevar casualmente la velocidad a 10 veces la velocidad del sonido, eso fácilmente podría causar problemas. En el estado de volar a 10 veces la velocidad del sonido, llegaron a su destino rápidamente. Todos, salgan. La voz de Yue Ben resonó en los oídos de todos. La puerta de la cabaña se abrió y un guerrero marcial de la familia Yue tras otro saltó, seguido por Jetian. Debajo había una cadena de montañas, y Jetian y los miembros de la familia Yue aterrizaron en un área plana encima de uno de los picos. Vaya. El aire tembló y la enorme nave controladora del viento desapareció. En ese momento, Jetian vio claramente que Yue Ben se llevó el barco controlador del viento. Yue Ben debe tener algún tipo de equipo de almacenamiento con un espacio enorme. Dijo Jetian con envidia. También deseaba obtener ese equipo, pero lamentablemente no tenía medios, era incomprable. Le preguntaré a Joe Link en el futuro si hay alguna manera de conseguir equipo de almacenamiento, planeó en secreto Jetian. También han llegado otros, susurró Joe Link. Jetian miró a su alrededor y vio que los guerreros marciales estaban aterrizando en los picos de las montañas circundantes desde sus respectivos barcos de control del viento. En solo media hora, llegaron más de 40 barcos de control del viento, y el número de guerreros marciales que llegaron rápidamente llegó a casi 1000. Capítulo 67. Debido a la considerable distancia entre los guerreros, Jetian, naturalmente, no pudo inspeccionar los talentos de todos ellos. Después de todo, el alcance de su capacidad de inspección de talentos solo cubría unos 200 metros. Sin embargo, dentro de este radio de apenas 200 metros, muchos guerreros estaban rodeados. Inspeccionar. En un instante, aparecieron pantallas fantasmas en su retina. Cada pantalla representaba el talento de un guerrero. Podía inspeccionar simultáneamente los talentos de 100 guerreros, una capacidad generada por su habilidad mejorada de copia de talentos, eliminando la necesidad de verificarlos uno por uno. Talento visual de alto nivel, no está mal. Sería muy útil para rastrear personas, pero no es muy útil para mí en este momento. Talento básico para cambiar de forma, bastante bueno. Con este talento, uno puede cambiar el tamaño, la apariencia e incluso, bueno, eso. En verdad, una bendición para los hombres. Sin embargo, actualmente no es de mucha utilidad para mi fuerza. Varios talentos aparecieron ante los ojos de Jetian, pero ninguno llamó su atención.
Los que podrían considerarse valiosos fueron los talentos de cultivo de primer nivel. Si copiara varios más de esos, tal vez sus talentos de cultivo de primer nivel podrían metamorfosearse en talentos extraordinarios. Sin embargo, solo podía copiar un talento en este momento. Quizás en el futuro, si su capacidad para copiar talentos evolucionara, podría copiar varios talentos a la vez. Pero no ahora. Ya he perdido mucho tiempo. Debo copiar un talento satisfactorio para esta ronda, pensó Yetian. De repente, hubo una conmoción en una montaña cercana. ¿Quién es esa persona? Yetian miró en la dirección del disturbio y vio a un joven vestido de blanco, que fue objeto de mucha discusión entre la multitud. Mucha gente miraba al joven de blanco. Ese es Jun Feng, presentó Yue Ling. Entonces, él es Jun Feng, se dio cuenta Yetian. Había leído los expedientes sobre los prodigios. Jun Feng ocupó el primer lugar entre los talentos de combate. Jun Feng poseía un talento Wind Blade de primer nivel y un talento Speed básico. Estos fueron los dos talentos conocidos por el público. Se desconocía si tenía otros talentos, pero era poco probable. Dada su condición de prodigio del combate, mucha gente lo estaría estudiando, lo que dificultaría ocultar cualquier talento. Además, poseer dos talentos especiales ya era una hazaña fenomenal, a menos que uno tuviera la capacidad de copiar talentos, lo que podría permitir aún más talentos. El talento Wind Blade es de hecho un buen talento, amplifica los ataques 20 veces y ofrece una opción de ataque de largo alcance. Pero no puede amplificar mi fuerza de combate, se lamentó Yetian para sus adentros. Su fuerza física real era solo de 250.000 gatos, pero con un talento de fuerza 10x y un dominio de nivel bronce 6x en la técnica Qigong Slash, estos dos talentos podrían acumularse, lo que resultaría en una amplificación de 60x. La razón por la que el talento de fuerza y la técnica de espada podían acumularse era porque la técnica de espada no se consideraba un talento. Era un método de ataque desarrollado a través de un talento de habilidad con espada, por lo que el talento de fuerza podría mejorarlo. Los dos formaron un efecto de apilamiento. Pero el talento de Wind Blade no funcionaría de esa manera. El talento Wind Blade no podía acumularse con el talento de fuerza, ya que ambos eran talentos de tipo ataque. Si pudieran apilarse, las cosas se convertirían en un caos. Si eso fuera posible, habría copiado una gran cantidad de talentos de ataque hace mucho tiempo, y su efecto de acumulación le permitiría vencer cualquier cosa, tal vez incluso dioses y demonios. Pero eso no era realista. Mi fuerza física es de solo 250.000 gatos, y se convierte en 500.000 gatos después de la amplificación del poder elemental. Incluso si copiara Wind Blade, mi poder de ataque solo sería de 10 millones de gatos, equivalente al poder de 10 elefantes. No contribuiría mucho para mi fuerza de combate, en el mejor de los casos, compensaría mi debilidad en ataques de largo alcance, pensó Yetian. Por lo tanto, no estaba interesado en copiar el talento de primer nivel de Wind Blade, al menos no por ahora. Justo cuando Yetian estaba perdido en sus pensamientos, el vacío comenzó a temblar. La brecha espacial está a punto de surgir. Susurró Yue Ling, su mirada se dirigió hacia el cielo. Crack, crack, crack. El cielo parecía como si se estuviera rompiendo, haciendo un sonido chisporroteante que provocaba escalofríos por la columna vertebral. Auge. Acompañado de un ruido atronador, una oleada de energía elemental surgió de una fuente desconocida. Un pequeño punto negro apareció a 100 metros de altura en el aire, expandiéndose gradualmente hasta convertirse en una pequeña grieta. Luego, la grieta se ensanchó hasta alcanzar aproximadamente 1 metro de largo. Pero ahí se detuvo y no se expandió más. Una miserable grieta espacial de 1 metro de largo con un ancho estimado de menos de 10 centímetros, tal grieta apenas era lo suficientemente grande para que una persona pasara a través de ella. Cualquiera que fuera lo suficientemente tonto como para intentarlo probablemente quedaría destrozado, incluso si fuera un gran maestro de primer nivel. Yetian se preguntó qué hacer a continuación, y muchos de los guerreros marciales parecían igualmente desconcertados. De repente, los grandes maestros de varias familias importantes se inclinaron respetuosamente y exclamaron que el señor Jun Wang actúe. Está bien, una voz invadió el aire, haciendo eco como el sonido del cielo y la tierra. Al momento siguiente, todos gritaron de asombro. Suspendido en el aire apareció una figura que parecía tener poco más de 30 años. Pero Yetian lo sabía mejor. La persona ciertamente era mucho mayor que eso,
la esperanza de vida de alguien más allá del reino de Gran Maestro era considerablemente más larga que la de la gente común. Por ejemplo, un Gran Maestro podría vivir hasta 200 años. Yetian no estaba seguro de la esperanza de vida de aquellos aún más avanzados, pero sin duda podrían vivir mucho más. Estos guerreros no deberían ser juzgados por su apariencia. Está volando en el aire, este es un guerrero clase rey, dijo Yueling, con admiración llenando su voz. ¿Clase rey? Yetian susurró, ¿ese es el siguiente reino por encima del Gran Maestro? Yueling asintió, exactamente, la clase rey es el siguiente reino más allá del Gran Maestro. No solo pueden volar, sino que su vida útil también se extiende a unos 500 años. Sin embargo, incluso aquellos con talentos de cultivo de primer nivel tienen menos del 10% de posibilidades de alcanzar este nivel. Y para aquellos con talentos de cultivo extraordinarios, la probabilidad no es del 100%, es más bien del 80%. Se dice que uno debe cumplir ciertas condiciones para alcanzar el estatus de clase rey. ¿Es esta figura un individuo con extraordinarios talentos de cultivo? Yetian se atrevió a preguntar. Parece que sí, pero no estoy segura, Yueling negó con la cabeza. Talentos de cultivo extraordinarios. Talentos de cultivo extraordinarios. La mente de Yetian fue consumida por estas palabras. Al momento siguiente, sus ojos se llenaron de deseo y determinación. Quería observar los talentos de esta entidad clase rey. Si confirmara que la figura poseía extraordinarios talentos de cultivo, los copiaría sin dudarlo. Las oportunidades para talentos de cultivo extraordinarios eran raras y Yetian no sabía cuándo encontraría otro. Perder esto sería muy lamentable. Yetian estimó que la distancia en línea recta entre él y el guerrero clase rey era de poco más de 200 metros. Entonces, Yetian comenzó a caminar hacia el otro lado, acercándose lentamente a la figura de clase rey. Capítulo 68. 250 metros. 230 metros. 220 metros. Yetian caminó lentamente, como si deambulara sin rumbo fijo. Casi nadie le prestó atención, excepto Yueling. ¿Qué está haciendo Yetian? Se preguntó Yueling, pero pronto volvió su mirada hacia Jun Wang, flotando en el cielo. Ver a un nivel rey en acción era una oportunidad que no debía perderse. Auge. Finalmente, Jun Wang hizo su movimiento. Un par de enormes manos brillantes emergieron del vacío y se adentraron en la grieta espacial de 1 metro de largo. Abierto. Rugió Jun Wang. Crack, crack, crack. La grieta espacial previamente estática se abrió una vez más, ampliándose bajo la influencia de las manos brillantes, formando finalmente un agujero de 5 metros de largo y 2 metros de ancho. Sin embargo, todos vieron claramente que durante el proceso, las manos brillantes de Jun Wang estaban desapareciendo y su aura se debilitaba ligeramente. Esto sugirió que abrir la brecha era algo extenuante para él, y no sin costo. En ese momento, Yetian estaba a menos de 200 metros de Jun Wang. Al instante, comprobó los talentos de Jun Wang. Humano, Jun. Talento de cultivo, extraordinario. Talento espacial, básico. Vaya, incluso tiene talento espacial. Exclamó Yetian. Hasta donde él sabía, los talentos espaciales y temporales eran misteriosos y superiores a otros talentos. Esta fue la primera vez que se encontró con un guerrero marcial con talento espacial. Quería replicar este talento espacial, pero finalmente apretó los dientes y copió el extraordinario talento de cultivo de Jun Wang. Un talento espacial básico podría ser maravilloso, pero un talento de cultivo extraordinario era invaluable y tenía un impacto en el futuro. Además, también había bestias feroces con talentos espaciales. Esos podrían encontrarse si buscara. Sopesando las opciones, copiar el extraordinario talento de cultivo tenía más sentido. Unos segundos después de que Yetian copiara el extraordinario talento, Jun Wang desapareció. Por suerte lo copié a tiempo, o me habría perdido un talento tan extraordinario, pensó agradecido Yetian. Luego regresó con Yueling. Ese es un ser de nivel rey, capaz de vivir 500 años. La Tierra solo ha experimentado su gran transformación hace apenas 100 años. 500 años es un tiempo increíblemente largo. Yueling suspiró. Me pregunto si alguna vez podré alcanzar el nivel de rey en esta vida. Había adquirido tesoros, impulsando su talento a un nivel de cultivo superior, pero la probabilidad de alcanzar el nivel de rey se mantuvo por debajo del 10%.
Incluso dentro de la gran base en el Mar Demonio, numerosos cultivadores de alto nivel estaban atrapados en la cima del nivel de Gran Maestro, solo unos pocos habían logrado entrar en el reino de nivel Rey. No lo pienses demasiado, deja que las cosas sucedan de forma natural, aconsejó Yetian. Dice el chico del truco jajaja. Bien, sigamos la corriente, Yueling le levantó el ánimo, al menos podemos ingresar al reino de los grandes maestros y vivir hasta 200 años. Muchos guerreros marciales nunca tienen la oportunidad de alcanzar ese nivel en su vida, sin mencionar aquellos que están destinados a nunca convertirse en guerreros marciales, en comparación con ellos, somos extremadamente afortunados. De hecho, somos increíblemente afortunados. Yetian estuvo totalmente de acuerdo. Fue por pura suerte que había despertado su capacidad de clonar talentos, un golpe de fortuna que lo llevó paso a paso hasta su posición actual. Sin esta capacidad de clonación, incluso si fuera un viajero en el tiempo, nunca se habría vuelto poderoso. Ni siquiera tendría la oportunidad de convertirse en un guerrero marcial de élite debido a sus limitaciones inherentes. Prepárate para entrar al reino secreto. Los ancianos de la familia ordenaron a los guerreros marciales reunidos. El Elder Yueben también se dirigió a los guerreros marciales de la familia Yue, una vez que entren al reino secreto, intenten aliarse con miembros de nuestro clan. Es más seguro de esa manera. Pueden permanecer en el reino solo por un mes. Si no regreses dentro de ese periodo, tendrás que esperar otra década para salir. El reino secreto tiene reglas misteriosas que impiden que uno acceda al reino del gran maestro mientras esté en él. Entiende las consecuencias de desperdiciar 10 años a tu edad. Lo entendemos, anciano. Respondieron los guerreros marciales de la familia Yue al unísono. De repente, Yueling le entregó a Yetian un reloj de pulsera. Este es un sensor de contacto. Incluso dentro del reino secreto, podemos usar este dispositivo para localizarnos unos a otros. Una vez que entremos, seremos teletransportados y debemos reagruparnos lo más rápido posible. Entendido, Yetian se abrochó el reloj de pulsera y luego preguntó, ¿cómo nos vamos después de un mes? Era una pregunta justa, su conocimiento del reino secreto era todavía bastante limitado. Salimos por la misma grieta espacial, explicó Yueling. Una vez que estemos todos dentro, alguien colocará un artefacto dentro de la grieta. En ese momento, una luz misteriosa iluminará todo el reino secreto. Luego podremos usar esta luz para localizar la grieta y calcular el tiempo para salir. Ah, ya veo, finalmente entendió Yetian. En esencia, la grieta espacial era una puerta de entrada y había otra grieta en el lado del reino secreto. En lugar de salir de esa grieta, fuerzas espaciales los arrojarían a varios lugares dentro del reino. Vaya. 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 Uno por uno, los guerreros marciales saltaron a la grieta espacial y desaparecieron. Pronto, fue el turno de los miembros de la familia Yue. Yetian siguió a Yueling y entró en la grieta uno tras otro. Al entrar, fue envuelto por una fuerza de energía espacial. Auge. Una oleada de fuerza lo asaltó y Yetian se sintió un poco desorientado mientras caía en picado hacia un lugar en particular. Reino secreto. Yetian apareció junto a un pequeño arroyo y su impacto creó un gran cráter en el suelo. Afortunadamente, su cuerpo era robusto, de lo contrario, una persona promedio habría quedado reducida a pulpa por tal caída. Después de levantarse y evaluar su entorno para asegurarse de que no hubiera peligros inmediatos, Yetian rápidamente buscó un lugar de descanso adecuado. Se estaba preparando para comenzar la integración de un talento de cultivo de nivel extraordinario. Pronto encontró un montón de rocas, lo suficientemente grandes como para esconder a una persona y que era poco probable que fueran descubiertas. Al entrar en este montón de rocas, se sentó con las piernas cruzadas y comenzó el proceso de integración. Auge. Una oleada de intenso dolor lo atravesó. Se sentía como la primera vez que integraba un talento. El dolor por la integración de este talento de cultivo de nivel extraordinario fue incluso más intenso de lo que había imaginado. Sin embargo, pensando en los beneficios que vendrían después, lo soportó. Después de un tiempo indeterminado, Yetian se recuperó, saliendo de un periodo de malestar. Su cuerpo estaba empapado y su ropa manchada de sudor. Su primera acción no fue limpiarse sino comprobar el estado de sus talentos. Capítulo 69. Yetian talento de cultivo, extraordinario talento de velocidad, nivel superior talento de hoja, nivel alto talento de sombra, bajo talento de curación, nivel superior talento de fuerza, nivel alto talento de resistencia, nivel medio talento de defensa, nivel medio.
Yetian miró al solitario extraordinario que figuraba bajo su talento de cultivo, lleno de emoción. Con este talento de cultivo de nivel extraordinario, puedo convertirme en un gran maestro en poco tiempo. La probabilidad de convertirme en un practicante de nivel rey puede no ser del 100%, pero una probabilidad del 80% sigue siendo significativa. Mientras no sea supremamente por desgracia, debería poder convertirme no solo en un nivel de rey sino en un ser aún más poderoso, murmuró para sí mismo. Poco después, fue hasta la orilla de un pequeño arroyo y se limpió. Solo entonces tuvo tiempo de comprobar su reloj comunicador. Vio 2 puntos rojos en él, presumiblemente marcando la ubicación de él y Yue Ling. En ese momento, el otro punto rojo se acercaba lentamente a él. Este punto rojo estacionario me representa a mí y el otro representa a Yue Ling. Yue Ling está corriendo hacia mí. Debería ponerme en movimiento, no puedo quedarme inactivo. Así, Yetian comenzó a moverse. En el camino, no se atrevió a correr demasiado rápido y permaneció siempre atento a su entorno. Sabía muy poco sobre este reino secreto, excepto que estaba lleno de numerosos tesoros, como hierbas que habían envejecido durante cientos o incluso miles de años. En la Tierra, las hierbas rara vez superan los 100 años de antigüedad, dado que el gran cambio se produjo hace solo un siglo. Fue solo durante estos 100 años que surgió la energía elemental del mundo, lo que llevó al crecimiento de muchas hierbas. En cuanto a las hierbas milenarias, eran artefactos de tiempos antiguos e increíblemente raros en la Tierra, casi tan difíciles de encontrar como luchar contra una bestia de nivel rey. Sin embargo, en este reino místico, sintió que no sería demasiado difícil encontrar hierbas que hubieran envejecido durante cientos o incluso miles de años. Efectivamente, Yetian no había corrido por mucho tiempo cuando sintió un objeto rico en energía elemental. Es por allá. Yetian corrió hacia allí y comenzó a cavar. Pronto desenterró una raíz de ginseng. Un ginseng centenario. Yetian lo recogió alegremente. Un ginseng centenario como este se vendería por $50 millones en la Magic Seabase. Aunque tenía cientos de millones ahorrados, no sería suficiente para un cultivo a largo plazo. Ahora, tras haber entrado en este reino místico, ya había cosechado tales recompensas. Solo podía imaginar lo que le esperaba más adelante. No es de extrañar que esos guerreros de la familia Yue se opusieran tanto a mí. Un lugar como este, si se vende, podría alcanzar decenas de miles de millones. Sin embargo, Yue Ling me dio este valioso lugar, reflexionó Yetian. Ya había decidido que haría todo lo posible para proteger a Yue Ling dentro de este reino místico. Mientras continuaba avanzando, encontró varios objetos más valiosos en el camino. Coleccionaba cualquier cosa que valiera más de $1 millón. Lo único que lamentaba era que no tenía una bolsa de almacenamiento, por lo que su carga rápidamente se volvió bastante voluminosa. Pasaron varias horas y Yetian comprobó su posición. Estaba a punto de encontrarse con Yue Ling. En ese momento, una bestia feroz apareció ante él. Especie, bestia tigre de sangre. Talento de línea de sangre, nivel alto. Talento llama de sangre, básico. Una bestia tigre de sangre, aproximadamente del tamaño de un ternero, miró amenazadoramente a Yetian e inmediatamente se abalanzó sobre él. Yetian se había encontrado con varias de estas feroces bestias en el camino. Estas bestias tigre de sangre eran depredadores de alto rango, pero más problemáticos que los típicos de alto rango, ya que podían encender su propia sangre, incluso amplificando el poder de su línea de sangre, desatando así momentáneamente un ataque varias veces más potente. Un solo tigre de sangre desesperado era capaz de matar a un guerrero marcial de nivel medio o incluso herir gravemente a uno de última etapa, aunque a costa de debilitarse. Mientras el tigre de sangre cargaba, Yetian lo cortó con su espada. Con un sonido de salpicadura, el tigre de sangre fue partido por la mitad por el aura de la espada, muerto sin lugar a dudas. La sangre de la bestia tigre de sangre era valiosa, pero Yetian no tuvo tiempo de recolectarla. No podía cargar más porque solo había traído una botella de agua a este reino secreto. Yetian pasó rápidamente por alto el cadáver del tigre de sangre y corrió rápidamente hacia la ubicación de Yue Ling. Un minuto después, Yetian finalmente vio a Yue Ling, pero su condición parecía sombría. Estaba cubierta de heridas, su rostro estaba pálido y actualmente estaba luchando contra un grupo de bestias feroces, más tigres de sangre. Al parecer, esta región era su territorio. 13 tigres de sangre, contó Yetian. Incluyendo al que había matado, el número total llegó a 20.
No hace falta decir que Yue Ling tuvo la mala suerte de haberse encontrado con tantos tigres de sangre a la vez. ¿Por qué Yue Ling resultaría herida? Estos tigres de sangre no deberían poder lastimarla. Yue Ling tiene un talento de velocidad secundario que duplica su velocidad. Si quisiera escapar, estos tigres de sangre no podrían detenerla, Yetian. Pensó, desconcertado. En ese momento, Yue Ling desató una poderosa técnica de espada. Hoja de 10 direcciones. La densa luz de la espada recorrió un radio de decenas de metros. Uno por uno, los tigres de sangre fueron destrozados por la luz de la espada y cayeron en charcos de sangre. ¿Qué técnica de espada tan fuerte, probablemente de nivel bronce, pero incluso más fuerte que el King Feng Slash, estimó Yetian. Sabía que entre las técnicas de espada de nivel bronce, King Feng Slash no era particularmente fuerte. Algunas técnicas completas de nivel bronce podrían incluso aumentar 7 veces el poder de ataque. Sin embargo, esas técnicas eran raras y costosas. Pero para la familia Yue, una familia prominente en la base del Mar Demonio, obtener una técnica de espada de nivel bronce no sería difícil para Yue Ling. Después del movimiento Thunder Action Blade, los tigres de sangre fueron casi completamente eliminados, dejando solo unos pocos. Fue entonces cuando Yetian intervino y mató instantáneamente a los tigres de sangre restantes. Yue Ling, ¿cómo te lastimaste? Estos tigres de sangre no deberían haber podido lastimarte. Preguntó Yetian. Mala suerte. Me encontré con una poderosa bestia de alto rango con un talento especial. Si no tuviera mi talento de velocidad secundario, ya estaría muerta, dijo Yue Ling, con el corazón aún latiendo con fuerza. Pronto, Yetian aprendió de Yue Ling sobre la bestia, una criatura misteriosa con talento para las técnicas oculares. Tenía un tercer ojo en la frente que podía emitir luz negra, que fácilmente penetraba las defensas de Yue Ling. Si no hubiera huido rápidamente, podría haber muerto. Talento en la técnica ocular. Yetian estaba muy interesado, pero encontrar esa bestia ahora sería difícil, dado que ya podría estar en cualquier lugar. Descansa y cúrate, yo haré guardia por ti, sugirió Yetian. Está bien, asintió Yue Ling sin dudarlo. Se sentó con las piernas cruzadas, sacó una botella de líquido curativo de alta calidad de su bolsa de almacenamiento, la bebió y comenzó a curar sus heridas. Media hora después, Yue Ling se había recuperado. Justo cuando estaban a punto de irse, una luz espeluznante emanó del cielo. La luz iluminó el área y también llegó a Yetian. Esa es luz emitida desde dentro de una grieta espacial. La fuente de la luz es la grieta espacial misma. A juzgar por la distancia, no estamos muy lejos de ella, por lo que nuestra suerte no es mala, dijo Yue Ling, aliviado. Si hubieran tenido mala suerte, la grieta espacial habría estado muy lejos, lo que podría consumir la mitad de su tiempo solo para llegar allí, dejando poco tiempo para obtener beneficios. Capítulo 70. Una vez que Yetian y Yue Ling determinaron la ubicación de la grieta espacial, sus preocupaciones se disiparon. Yue Ling, ¿a dónde deberíamos ir ahora? Preguntó Yetian. No tenía idea de a dónde ir, deambular sin rumbo difícilmente podría generar ganancias sustanciales. Al poder ingresar a este reino secreto solo una vez cada 10 años, ¿no sería un viaje en vano si no recolectaran suficientes artículos valiosos? Yue Ling miró fijamente a Yetian y dijo, Yetian, hay algunas cosas que no te he dicho. ¿Sabes cuál es el tesoro más preciado de este reino secreto? No lo sé, Yetian negó con la cabeza. Yue Ling habló con gravedad, los tesoros más valiosos aquí pueden mejorar tu talento innato y tus piedras y... ¿Hay piedras de yi aquí? Yetian estaba asombrado. Sí, y hay bastantes. Se dice que hay venas de piedra de yi en este reino secreto. Cada vez que se descubre una vena de piedra de yi, muchas personas se pelean por ella. Por ejemplo, hace 10 años, una veta de yi se descubrió una veta de piedra y más de 100 guerreros marciales lucharon por ella. Al final, la familia Yun se llevó la mayoría de las piedras de yi. Según las estimaciones, esa veta de piedra y contenía hasta 10.000 piedras de yi, explicó Yue Ling. 10.000 piezas, son tantas. Yetian era muy consciente de lo caras que serían 10.000 piedras y. Incluso una sola piedra de yi era inasequible, si alguien estuviera dispuesto a vender una piedra de yi, 10.000 millones podrían ni siquiera ser suficientes para comprarla. En otras palabras, toda la fortuna de Yetian ni siquiera valía una piedra de yi. Entonces, vamos a apoderarnos de estas piedras de yi. Yetian estaba algo expectante.
No, las venas de piedra y son raras y ni siquiera sabemos por dónde empezar a buscarlas. Mi objetivo es el tesoro que puede mejorar los talentos innatos. Si podemos encontrar un tesoro que pueda elevar nuestros talentos de cultivo a un nivel extraordinario. Entonces realmente nos haríamos ricos. Dijo un emocionado Yue Ling, quien luego suspiró. Desafortunadamente, en el siglo pasado, solo apareció un tesoro capaz de elevar los talentos de un guerrero marcial a un nivel extraordinario. Tales tesoros son increíblemente raros. Yetian asintió, de acuerdo con la declaración de Yue Ling. Si los tesoros que pudieran elevar los talentos de cultivo a un nivel extraordinario fueran fáciles de adquirir, entonces los talentos de nivel extraordinario no serían tan raros. Luego, Yue Ling compartió algo que entusiasmó aún más a Yetian. Aunque no sé dónde encontrar el tesoro que puede elevar los talentos de cultivo a un nivel extraordinario, sí conozco un tesoro que puede elevarlos a un nivel superior. Un tesoro así valdría no menos de 100.000 millones. Después de decir esto, Yue Ling miró a Yetian. Yetian, hay más de uno de estos tesoros. Mi padre los descubrió hace 20 años, pero no era lo suficientemente fuerte como para derrotar a las feroces bestias que los custodiaban, así que no pudo. No puedo recuperarlos. Este secreto nunca fue compartido con la familia Yue. Sin embargo, esta vez, mi padre me dijo. Además, mi padre dejó un sensor allí, para que pueda encontrarlo. Pero mi fuerza no es suficiente. Ayuda. Puedo prometerte darte la mitad de las ganancias. ¿Qué dices? ¿Qué tipo de fuerza tienen las feroces bestias y qué es exactamente este tesoro? Yetian rápidamente planteó dos preguntas. Yue Ling presentó, solo hay una bestia feroz, un lobo negro que mide 1 metro de largo. Aunque es pequeño en tamaño, su fuerza es increíblemente formidable. La clave es que este lobo negro posee una habilidad aterradora, talento espacial para teletransportarse. La capacidad de teletransportarse indica que los talentos espaciales de la criatura han alcanzado un nivel medio. ¿Teletransportación? ¿Nivel medio? ¿Eso significa que cada nivel de talento espacial viene con diferentes habilidades? Preguntó Yetian, lleno de curiosidad. Yue Ling explicó, la Demon Sea Beast también tiene guerreros con talentos espaciales. Según estos guerreros, aquellos con talentos espaciales de nivel débil tienen la capacidad de sentir su entorno a través de la percepción espacial. Este sentido es más fuerte y discreto que el sentido mental y es difícil de detectar. Aquellos con talentos espaciales de bajo nivel pueden dejar marcas espaciales y sentirlas incluso desde grandes distancias. Esta habilidad también es esencial para crear bolsas de almacenamiento. Podemos establecer una conexión con las bolsas de almacenamiento debido a las habilidades otorgadas por los talentos espaciales submedios. Por supuesto, quienes fabrican las bolsas borran esta conexión, de lo contrario no podríamos reclamarlas como nuestras. Luego están aquellos con talentos espaciales de nivel básico, que pueden crear un pequeño espacio personal, mucho más conveniente que una bolsa de almacenamiento. En cuanto a los talentos espaciales de nivel medio, como les acabo de decir, su habilidad es la teletransportación. ¿Qué pasa con los talentos espaciales de alto nivel? Yetian preguntó con curiosidad, notando que Yue Ling había omitido esta información. La expresión de Yue Ling cambió dramáticamente. No hay guerreros con talentos espaciales de alto nivel en la Demon Sea Beast, pero algunas bestias feroces los poseen. Yetian, si alguna vez te encuentras con una bestia con habilidades espaciales de alto nivel, haz todo lo que esté a tu alcance para escapar. Tales criaturas son terriblemente poderosos y difíciles de derrotar para los guerreros. Déjame decirte esto, un guerrero de nivel rey fue asesinado instantáneamente por una bestia de alto nivel que poseía talentos espaciales de alto nivel. La habilidad otorgada por el talento espacial de alto nivel es la espada espacial. Y ni siquiera los guerreros de nivel rey pueden resistirlo. Además, las criaturas con talentos espaciales de alto nivel son increíblemente rápidas, pueden teletransportarse a largas distancias, lo que hace que sea difícil escapar incluso para los guerreros de nivel rey. Yetian jadeó. Este talento espacial de alto nivel es absolutamente escandaloso. Ignora totalmente los reinos. Los talentos espaciales y temporales son de hecho los dos talentos supremos. Se rumorea que los talentos temporales son incluso más aterradores que los espaciales, pero me pregunto qué habilidades otorgan, reflexionó Yetian, sin disminuir su curiosidad. Sin embargo, Yue Ling tampoco conocía los talentos temporales. Ningún guerrero en toda la Demon Sea Beast los poseía, ni había oído hablar de bestias con tales talentos. Quizás alguien los había encontrado,
pero no había vivido para compartir la noticia. Yetian, el tesoro guardado por el lobo negro es la flor del alma celestial. Cuando mi padre la vio, había 8 flores. El lobo negro probablemente no consumirá la flor del alma celestial, ya que no beneficia sus talentos espaciales. La flor beneficia principalmente a aquellos que entrenan en talentos y talentos de línea de sangre, no en talentos espaciales. Los protege simplemente porque están en su guarida. Además, el lobo negro solo puede teletransportarse. Tengo esperanzas. Escuché que tu hermana tiene talentos de entrenamiento de nivel medio. Si obtiene la flor del alma celestial, podría convertirse en una entrenadora de talentos de alto nivel. Joeling intentó atraerlo. Joeling, no necesitas decir todo eso. Estoy dentro. Dijo Yetian, sonriendo. En realidad, su entusiasmo no tenía límites. Lo que lo emocionó no fue la flor del alma celestial, sino el talento espacial de nivel medio del lobo negro. Era mucho más poderoso que el talento espacial de nivel básico de Jun Wang, agregando la capacidad de teletransportarse. Aunque su habilidad de clonación estaba en tiempo de reutilización, si pudiera matar al lobo negro y tomar su cuerpo, podría clonar sus talentos espaciales una vez que terminara el tiempo de reutilización. Los dobles beneficios del talento espacial y la flor del alma celestial hicieron que la empresa fuera demasiado buena para dejarla pasar. ¿En serio? Entonces apurémonos. Sin embargo, solo puedo mirar desde el margen. Después de todo, no soy rival para el lobo negro y ni siquiera puedo contenerlo, dijo Joeling, con el rostro sonrojado. No te preocupes, déjame el lobo negro a mí, le aseguró Yetian. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.